cómo protegen sus organizaciones los mejores CISOs del mundo. ¿Qué novedades e innovaciones ofrecen los actores más relevantes en el mercado de la ciberseguridad? ¿Hacia dónde están impulsando el sector los gurús y expertos más destacados? Bienvenido a Eleven Paths Radio. Descubre en nuestro podcast las claves que te ayudarán a proteger la información de tu organización y de tus clientes. Mi nombre es Gonzalo Álvarez Marañón y te acompañaré en este programa junto a las voces más influyentes en el panorama actual de la ciberseguridad. ¿Cómo decidimos los humanos? Cuando no contamos con todos los datos necesarios para tomar una decisión perfectamente informada ni disponemos de tiempo suficiente, pues recurrimos a atajos mentales, cuentas de la vieja, estereotipos, prejuicios, corazonadas. En fin, los psicólogos llaman a estos atajos heurísticas y sesgos, y para ayudarnos a superar los errores de pensamiento que sesgan nuestros juicios, hoy tenemos con nosotros a Elena Matute, catedrática de Psicología Experimental en la Universidad de Deusto y autora del reciente libro Nuestra mente nos engaña. Hola Elena, ¿qué tal? Hola Gonzalo, ¿qué tal estás? Muchísimas gracias, Elena, por aceptar esta invitación para participar hoy con nosotros en esta conversación. Gracias a vosotros. Porque, a ver, Elena, tú eres, como decía, catedrática de Psicología Experimental en Deusto, eres directora del Laboratorio de Psicología Experimental, has sido presidenta de la Sociedad Española de Psicología Experimental, miembro del Consejo Científico Asesor de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, eres miembro de número de Jaquiunde, la Academia de las Ciencias, las Artes y las Letras del País Vasco, has publicado montones de libros, algunos más técnicos, pero el último así divulgativo, ¿no? Titulado, como decía, Nuestra mente nos engaña. Pero detrás de todos estos títulos, cargos, ¿quién es Elena Matute? Pues una mujer muy normal, ¿qué quieres que te diga? Hombre, me dedico a esto, me dedico a la investigación y la docencia y entonces pues parece que suena mucho, ¿no? Las cosas que vas haciendo, pero podía dedicarme a otras cosas y ya está, ¿no? Me gusta estar con la familia, con los amigos, las cosas normales. Y entonces, ¿cómo te iniciaste en el mundo de la psicología? Pues yo te diría que un poquito por casualidad, yo creo que como todos, ¿no? Y a mí me gustaba mucho en el bachiller, me gustaba mucho estaba dudando si hacer bellas artes o biología o psicología. Entonces fui descartando y yo creo que llegué a hacer la solicitud tanto en bellas artes como en psicología. Y yo creo que el día anterior ya, cuando no me quedaba más remedio, dije, oye, igual con Bellas Artes no consigo ganarme la vida. Y nada, me metí en psicología, pero podía estar en Bellas Artes o en biología tranquilamente. ¿Y qué hizo entonces que te especializaras en el campo de los sesgos cognitivos? Pues, hombre, yo creo que poco a poco te va llevando ahí, porque como digo, yo estaba trabajando al principio con lo que es... Bueno, al principio y sigo todavía, ¿eh? O sea, digamos que el área grande de especialización es lo que es la psicología del aprendizaje, ¿no? Y dentro de eso yo he trabajado mucho en lo que es el aprendizaje de relaciones causales, cómo aprendemos a relacionar causas con efectos, que es lo mismo o muy parecido de lo que en aprendizaje animal es el condicionamiento animal, relacionar causas con efectos o eventos predictores con eventos predichos. Lo de la campana de Pavlov, ¿no? Exacto, sí. Entonces, todo esto lo aplicas directamente al aprendizaje de causas y efectos con humanos y de ahí te vas directamente a situaciones en las que ese aprendizaje en muchas ocasiones resulta sesgado, resulta ilusorio. O sea, hay cantidad de veces en las que detectamos una relación de causa-efecto que no es real. Claro, entonces eso te lleva a preguntarte cómo están funcionando estas ilusiones cognitivas, por qué se dan, y de ahí pasas al tema también más amplio, por otro lado, que viene de otra área de investigación, que son los sesgos cognitivos, pero que aquí confluyen, ¿no? El cómo se producen, yo, si quieres, a lo mejor, pues preguntándome cómo se produce esta ilusión de causa-efecto, es cuando empiezo a interesarme también por otros sesgos y otras ilusiones cognitivas, ¿no? Vale, porque ¿podrías definirnos qué es eso, un sesgo cognitivo? Bueno, los sesgos cognitivos son errores que cometemos todas las personas
en la misma situación y en la misma dirección, ¿no? A mí me gusta el ejemplo de la brújula sesgada. O sea, no es una brújula que está rota y que un día te lleva para el norte, otro día para el sur y otro día no sabes, sino que es una brújula que simplemente tiene un pequeño desvío pues hacia el noroeste, ¿no? Entonces tú probablemente ni te enteras porque es un error que es muy consistente y que siempre te desvía un poquito en esa dirección. Es más, como los sesgos los tenemos todos iguales y todos cometemos los mismos errores, pues incluso diría que es son unas brújulas, una partida de brújulas que ha salido ya sesgada de fábrica, ¿no? Que vienen ya con el defecto de fábrica y así somos los humanos, ¿no? Cuando dices todos, ¿es todos? Bueno, a ver, la mayoría. No, cuando digo todos es todos, a ver, tampoco es en el 100% de las ocasiones. Puede ser que en un momento dado, pues a ti te hago una pregunta de las que yo sé que va a caer la mayoría de la gente, que vas a tener un sesgo, que vas a tener un error y a lo mejor en ese momento tú estás muy alerta y no caes en el error, ¿no? En el libro pongo varios ejemplos y la gente suele decir, en general la gente cuando lee el libro cae en el error y cae en el sesgo y que luego lo cuento un poco unas páginas después, digo, pues el error era este y tal. Y la gente no se ha dado cuenta y ha caído. Pero bueno, también es verdad que hay gente que, como mínimo, estás leyendo un libro sobre sesgos cognitivos, sobre errores de la mente, pues hombre, es lógico que estés en guardia ya, ¿no? Estás en guardia y entonces, y si sabes un poco del tema, pues es más difícil que caigas, ¿no? Y luego, en conexión con los sesgos cognitivos, a menudo también se habla de heurísticas. Entonces, ¿nos puedes explicar, Elena, cuál es la diferencia? ¿Qué son las heurísticas? ¿En qué se diferencian de los sesgos cognitivos? Sí, las heurísticas o heurísticos, yo la verdad es que lo he oído de las dos formas, en español, en masculino, en femenino, no sé cómo hay que decirlo. En realidad son la otra cara de la moneda, porque los heurísticos son ese atajo del pensamiento que nos permite decidir de forma muy rápida y estereotipada y sí, una decisión muy rápida que nos permite atajar, que nos permite, por ejemplo, tomar una decisión sin tener todos los datos. Y entonces, claro, eso es muy bueno, eso en el día a día es fantástico porque nos permite tomar decisiones rápidas, nos permite funcionar muy bien en el día a día, funciona muy bien, pero el problema viene cuando en un momento dado nos cambia algún detalle de ese día a día, nos cambia el contexto, nos cambia la situación. Y entonces es cuando aparece el sesgo, porque seguimos respondiendo, vamos a decir, con el piloto automático, con el heurístico, con el atajo, pero si la situación ya no es exactamente igual, pues podemos tener un sesgo, que es un error que a veces nos puede salir muy caro, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué sentido evolutivo dirías que tienen estos sesgos y heurísticos? Bueno, el sentido evolutivo es muy importante, como te decía. Nos permiten tomar decisiones muy rápidas y esto a lo largo de nuestra historia ha sido muy, muy importante. Por ejemplo, veamos un ejemplo. Pensemos en nuestros antepasados en las cavernas, ¿no? ¿De qué podían fiarse? Bueno, también nosotros tenemos que saber de quién fiarnos, ¿no? Pero pensemos en ellos. Vivían en un mundo muy peligroso en las cavernas. Podía haber una tribu enemiga, que vete a saber lo que va a pasar. Entonces, por ejemplo, una de las claves más importantes que todavía hoy manejamos para saber de manera muy intuitiva de qué podemos fiarnos y de quién es la familiaridad, ¿no? Si pensemos en nuestros antepasados, alguien que les era familiar era alguien de la misma tribu, en principio era mejor fiarte de los tuyos, ¿no? Eso es fantástico, pero entonces eso se ha trasladado al día de hoy y ese sería el heurístico. A día de hoy todavía tenemos esa intuición, nos resulta más fácil fiarnos de la gente que conocemos, de la gente que nos resulta familiar. Pero entonces, ¿qué está pasando? Que a día de hoy hay mucha gente que nos resulta familiar solamente porque los vemos en la televisión a todas horas, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que hay problemas como, por ejemplo, el del movimiento antivacunas, que resulta que sale un actor famoso, una actriz famosa, diciendo una tontería en televisión, unas cosas a veces muy peligrosas, y como nos resulta familiar y como tenemos ya
claro, tenemos activado el sesgo ese de fiarnos de la gente que es familiar, pero ahí es cuando viene el sesgo, porque esa actriz famosa, ese actor famoso, no tienen ni puñetera idea de medicina, ni de vacunas, ni de nada, y nos tragamos su historia solo porque nos resultan familiares. Ahí es donde creo que podemos ver el sesgo y el heurístico, las dos cosas. Su razón de ser, tiene una gran razón de ser el que nos fiemos de lo familiar, pero claro, es un problema hoy en día que lo familiar a veces solamente te lo da la fama, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué circunstancias de nuestro entorno pueden agudizar estos sesgos y cortocircuitar, por así decir, nuestra racionalidad? Hombre, hay muchas situaciones, por ejemplo, el estrés, la ansiedad. Ahora, por ejemplo, todo esto que estamos viviendo, esta situación tan nueva del virus, del COVID, el confinamiento. Estamos en una situación tan rara, tan especial, estamos fuera de todo, ¿no? Entonces, como sigamos aplicando nuestras heurísticas de toda la vida, pues lógicamente yo creo que estamos cometiendo muchos sesgos. No hay más que ver, por ejemplo, lo que nos costó a todos, pero cuando digo todos, hablo de todos los países, ver la que nos venía encima. O sea, no teníamos más que haber escuchado, haber visto, haber mirado a China y podíamos haber estado un poquito más preparados. Y si todavía creíamos que los de China eran gentes raras que no tienen nada que ver con nosotros y que no son familiares y por tanto lo que les pase a ellos no nos pasa a nosotros, pues luego lo tuvimos aquí al lado en Italia, que Italia nos llevaba 10 días y tampoco hicimos ni caso. Es que esos son sesgos bestiales. Claro. Eso no puede ser un sesgo optimismo, ¿no? Ahí a mí esto no me va a pasar, yo soy especial, yo soy mejor que los demás. Claro, y lo hemos ido haciendo un país tras otro, ¿eh? Es tremendo, es tremendo. Y eso, claro, en nuestra historia evolutiva, a lo mejor tenía sentido pensar que lo que le pasaba a otra tribu no tenía por qué pasarte a ti, pero es que hoy en día el mundo es muy pequeñito. ¿Y tú dirías, Elena, que hoy somos tan distintos del hombre de las cavernas como nos gusta creernos? Nada, somos iguales, es que somos los mismos, simplemente tenemos mejores herramientas, pero eso es todo. No, nos parece que porque tenemos herramientas buenas somos la bomba, pero es que somos igual que ellos. Es decir, la mente humana, el cerebro humano no han evolucionado mucho, no ha habido tiempo. Seguimos teniendo los mismos sesgos, todo. También nos gusta creer que somos animales racionales, ¿verdad? ¿Y hasta qué punto dirías, Elena, que está limitada o acotada nuestra racionalidad? Yo diría que en general somos poco racionales. Tenemos que esforzarnos mucho para ser racionales y nunca sabemos si lo estamos consiguiendo bien, ¿no? En el día a día funcionamos mucho por intuición, por emoción, por heurísticos. No funcionamos de forma racional en general. Luego tenemos todo tipo de errores en la percepción, en la memoria, están muy comprobados en laboratorio. Es muy fácil poner, digamos, trampas a la gente para que se equivoque. También es verdad que si luego, o sea, digamos que podemos funcionar de las dos maneras, ¿no? Es lo que se ha llamado, por lo que Seligman, Seligman no, que me he liado, Kahneman ha llamado el sistema 1 y el sistema 2, ¿no? Hay un sistema de pensamiento que es mucho más racional y otro que es mucho más intuitivo y rápido. Pero yo creo que en el día a día utilizamos mucho más el sistema intuitivo y rápido que el racional. De hecho, bueno, ahora estabas mencionando, ¿no?, de pues esas trampas, la memoria que nos engaña. Solemos utilizar metáforas para referirnos al cerebro, ¿verdad? Como siempre los hemos comparado con un ordenador. Y en concreto tendemos a imaginarnos la memoria como si fuera un disco duro, ¿verdad?, al que tú accedes, recuperas la información y está ahí prístina, perfecta, tal como ocurrieron los acontecimientos. Pero a ti, Elena, ¿cuál te parecería una metáfora más apropiada para hablar de la memoria humana? Sí, bueno, la memoria humana se parece bastante más a la Wikipedia que al disco duro del ordenador. La memoria la estamos editando a todas horas. Tenemos un recuerdo de algo que pasó, pero ese recuerdo está muy cambiado por todas las cosas que posteriormente hemos ido aprendiendo y conociendo y que nos han hecho reinterpretar aquel recuerdo y reeditarlo una y otra vez.
De manera muy inconsciente todo, por supuesto. Nos puede parecer que el recuerdo es real y no somos conscientes de cómo lo hemos cambiado, ¿no? De hecho, hay experimentos en los que es fácil, relativamente fácil, implantar recuerdos falsos en la gente, hacerle creer que vivió una situación que realmente no vivió, etcétera. Hay experimentos súper bonitos, sobre todo de Elizabeth Loftus, cuento varios de estos en el libro también, de cómo se puede hacer creer a gente que ha estado en sitios donde no ha estado, o que, bueno, haciendo, por ejemplo, un poco de uso de historias de familiares y compinchándonos con los familiares, pues les puedes hacer creer que cuando eran pequeños pues tuvieron no sé qué, y se perdieron en el centro comercial y ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, la pregunta que nos puede surgir es, ¿podemos fiarnos de nuestros sentidos? Yo diría que poco. Lo más claro, llega un momento que es que no sabes ya ni qué creer, ¿no? Pero yo creo que podemos fiarnos poco. A ver, en el día a día no nos queda más remedio, ¿no? Tú no puedes ir por la vida diciendo, ay, que no sé si estoy viendo un coche que se me viene encima o no. Pues tienes que ver el coche y ya está. Pero claro, si te paras a pensar un poco, pues tú qué sabes, ¿no? Claro. No, a ver, no, lo que no sabes, a ver, es que estoy exagerando, no sabes, por ejemplo, de cara a un juicio, ¿no? Que puedas tener que puedas ir luego de testigo y ha habido un accidente, pues no puedes saber de qué color era el coche ni qué tamaño tenía. Hay cantidad de cosas, quiero decir, que en los experimentos se ha visto que te puedes equivocar muy fácilmente, que hay variables. Hay factores que podemos introducir en el experimento que van a hacer que no solo que no recuerdes bien el color, sino que a lo mejor que no lo veas bien, que no lo percibas bien, el tamaño que no lo percibas bien, el número de gente que había en una manifestación, puedes no percibirlo bien y además se puede manipular esa percepción en función de un montón de variables que podemos poner alrededor, ¿no? Más gente, más calor, menos calor. Son un montón de variables las que influyen en cómo percibimos. Entonces, bueno, pues como dices en tu libro, no hay sesgos y más sesgos. ¿Cuántos sesgos puede llegar a haber? ¿Hay un límite al número de sesgos? No te sabría decir. De hecho, yo creo que se van descubriendo nuevos. Yo no soy mucho de catalogarlos. Hay gente que hace listados de sesgos cognitivos. Yo no soy mucho de esos. Sí que es verdad, o sea, sí me gusta si podemos descubrir, por ejemplo, en experimentos muchas veces hacemos de alguna forma una trampa, Sí, trampas en las que sabemos que la gente va a caer o podemos suponer, bueno, pues si existe este sesgo y además sabemos que en esta situación es probable que se active, venga, pues vamos a ver si lo podemos activar, ¿no? Entonces, o a ver si lo podemos reducir de esta manera. Entonces, sí, en los últimos años se van añadiendo más, llámalo efectos o sesgos o situaciones en las que se demuestra que la gente cae y son situaciones nuevas que no se conocían antes, ¿no? En donde y que conviene conocerlas. Pero, y luego, claro, a veces pues se les van poniendo nombre, el sesgo de no sé qué, la ilusión de no sé qué. Unas se han visto muy replicadas en la literatura, se observan una y otra vez, otras no son tan frecuentes, hay un poco de todo. ¿Y es muy diferente entonces tu trabajo, Elena, del de un mago o un ilusionista? La verdad es que el trabajo de los magos a mí me parece precioso porque entran en todo esto. Yo diría que ellos han sabido antes que nosotros, o sea, los magos han sabido antes que los científicos, antes que los psicólogos, cómo provocar estos errores de la mente. Han sabido cómo colarse en nuestro pensamiento, en nuestro razonamiento, en nuestra percepción, nuestra atención. De alguna manera han sabido hackear nuestros procesos cognitivos hace muchos años. A mí por eso me encanta un espectáculo de un buen mago, ¿no? Y yo creo que después, lo que hemos hecho los psicólogos y neurocientíficos que hemos venido detrás de los magos, intentando entender cómo lo hacen, o sea, cómo ha conseguido hackear la atención de estas 500 personas que tiene delante en el escenario, ¿no? Cómo ha conseguido hackear su percepción, que todos crean haber visto otra cosa o el recuerdo. Entonces, todo eso es el estudio científico de todo eso. Hombre, en parte ha venido paralelo, pero en parte yo creo que ellos saben mejor cómo hacerlo de lo que nosotros entendemos todos esos procesos. Estamos en camino,
pero yo creo que nos llevan un poquito de ventaja, hacen más cosas de las que sabemos explicar. Y bueno, pues ya que hablas aquí de hackear, pues vamos a entrar en la ciberseguridad, porque hoy en día en ciberseguridad, sobre todo lo que se menciona es la necesidad de gestionar el riesgo, no tanto tratar de eliminarlo o ser invulnerable. Pero la definición estándar de riesgo es un producto, ¿no? Es la multiplicación de la probabilidad de un incidente por su impacto, por el impacto económico, social, reputacional, emocional que tenga este incidente. Entonces, como ves, la primera parte, el primer factor es la probabilidad de ocurrencia de un incidente. Y tú, Elena, ¿qué tan buenos nos ves a los humanos calculando probabilidades? Muy malos, muy malos somos los humanos, sí, sí. Claro, lo que pasa es que aquí estás hablando estas probabilidades. Bueno, en el día a día, a ver, una cosa es un análisis que puede hacer un auditor y se sienta ahí a estudiar datos, etcétera, y luego está la ciberseguridad en el día a día. Este pendrive que me han dado, ¿lo meto en el ordenador o no lo meto? Este correo que me ha llegado, ¿hago clic en el enlace o no hago clic? Esta wifi pública, ¿me conecto o no me conecto a ella? Todo nuestro día a día está plagado de pequeñas decisiones de seguridad que tenemos que tomar y aunque conscientemente no hagamos el cálculo, a ver cuál es la probabilidad de que esta wifi esté tomada por un atacante, cuál sería el impacto en mi ordenador de los datos que robase, no hacemos eso de una forma matemática, analítica, pero de alguna manera en la cabeza algo de eso hay, ¿no? Y cuando piensas que esto es seguro o inseguro, me conecto o no me conecto, pincho el pendrive o no, seguro que hay sesgos que están entrando en juego, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú este cálculo de probabilidades, este manejarnos con la evaluación del riesgo de los humanos? No, el cálculo de probabilidades en humanos en general es malo. Incluso se ha visto también para otros temas, para temas médicos y demás, calculamos muy mal. Se han hecho experimentos de ver si es posible mejorarlo hablando en términos de frecuencias en vez de probabilidades. Pero bueno, sabiendo que es malo, también estaba pensando cuando decías esto, ¿no? Con las decisiones que tomamos continuamente sobre si pincho el enlace, no lo pincho, meto el pendrive o no. Claro, es que el problema yo creo que es un poco lo que decíamos al principio. En el día a día tenemos que ir muy rápido, entonces, y realmente todo el tema, probablemente sea uno de los problemas que hay con la informática y la ciberseguridad. Son tantísimas decisiones en tiempos tan cortos que hay que tomar y te asalta un mensaje cuando tú estás haciendo otra cosa y tienes que pinchar la pantallita para que se quite de en medio y para que no te moleste. Mucho tiene que ver con todo, o sea, no solo con que seamos malos con las probabilidades, sino con el exceso de información y exceso de decisiones que tenemos que tomar de forma tan rápida en tan poco tiempo. Entonces, claro, estaríamos paralizados. Si con cada pendrive que vas a meter en el ordenador o cada enlace que vas a pinchar o no tienes que empezar a volverte loco, pues no puedes avanzar. Otra cosa, como decías tú, es el técnico en seguridad que tendrá que ir despacio y tendrá que verlo despacio, ¿no? Pero claro, las personas yo creo que somos muy, muy, muy vulnerables. Ya sé que hay aspectos en los que hay que fiarse, en los que hay que fijarse, pero solamente si hay algo que te hace de alguna forma pensar un poco más despacio te vas a parar, ¿no? Solo si, no sé cómo decirlo, estás entrando en la web del banco. Bueno, pues ahí ya sabes que estás en un sitio donde tienes que extremar las precauciones, ¿no? Entonces, tú sabes más de eso. Supongo que en esos sitios la gente controla un poquito más, ¿no? Los errores que puede cometer o no. Bueno, a ver, es que aquí precisamente pues todo depende, porque hay quien puede sentirse más seguro, porque dice, hombre, este es mi banco, aquí hay gran seguridad, entonces ya se despreocupa. Y cuando se siente más cauteloso es precisamente cuando entra a sitios raros, sospechosos, ¿no? Como, uy, cuidado aquí lo que me puede pasar. Porque, bueno, tú misma decías, ¿no? Ahora los técnicos que tendrán que analizar, pero al final, técnico o no técnico, todos somos personas. Entonces, ¿tú cómo crees que pueden influir nuestras emociones en la percepción del riesgo? Las emociones influyen mucho.
Cuando estás estresado, cuando estás con miedo, cuando estás alegre, no tiene nada que ver tu percepción del riesgo. Luego también hay temas de aversión al riesgo. En general, los humanos procuramos evitar el riesgo siempre que se pueda. Pero en este caso estamos hablando de no ser conscientes del riesgo, ¿no? De pensar, a mí no me va a pasar. Entonces, claro, sí, o de evaluarlo mal, ¿no? En definitiva, de creer que algo es más peligroso cuando objetivamente no lo es, o al revés, ¿no? De creer que algo no es peligroso cuando objetivamente sí lo sería. En el día a día, las personas normales, ¿no sería más que no vemos el riesgo, más que evaluemos mal el riesgo, que no somos conscientes de su existencia la mayoría de las veces? Que no lo tenemos activado, no estamos pensando que estamos en una situación de riesgo cuando estamos en Internet. ¿No puede ir más por ahí? Bueno, aquí pues entrarían en juego ciertos sesgos también, ¿no? Porque claro, sí. Si algo sale mucho en las noticias, pues nos parece, ¿no?, que es más peligroso de lo que realmente es. Entonces, son esos casos de cuando una persona muere por un ataque de un tiburón, eso sale en la televisión y eso hace titular. Pero cuando muere por asma, eso no. Y sin embargo, pues morirán posiblemente millones de veces más personas por asma que por ataques de tiburones. Y entonces... Sí, exacto. Sí, es que efectivamente, yo creo que esa es una de las cosas. Por ejemplo, sale en las noticias que hay un virus terrible en Internet y entonces todo el mundo va a estar extremando las precauciones y viendo el peligro. Pero si no, pues estamos pensando en otros problemas, en otro tipo de virus. Y no pensamos en los virus de Internet. Supongo que estos días con el confinamiento y demás se estará colando de todo, porque no tenemos activado en memoria el riesgo de que puede haber en Internet, ¿no? Claro. A ver, y luego también pues ocurre que ahora en las ataques de phishing o de malware están utilizando el gancho del coronavirus, pues desde para venderte mascarillas, guantes, productos de limpieza o apps para que te autodiagnostiques, cosas parecidas que al final encierran todos los ataques, pero utilizan ese gancho porque, ¿no?, explotan ahí esa necesidad de, bueno, pues de estar protegido, de estar informado, ¿no?, de saber qué está pasando. Entonces, pues por concretar igual, porque hemos estado hablando mucho rato de sesgos, así igual un poco abstracto. A ti, Elena, ¿cuáles te parecen algunos sesgos que sean más frecuentes o, si quieres, sesgos que más nos perjudiquen a la hora de tomar decisiones? Pues mira, yo creo que hay algunos, por ejemplo, yo creo que el principal sesgo, yo creo que es el que se llama el sesgo del punto ciego, que hace referencia a este punto ciego del espejo retrovisor del coche, que hay una zona que por mucho que mires por el espejo no se ve bien, ¿no? Y tú crees que estás viendo lo que hay detrás, pero hay un espacio que no ves. Bueno, pues el sesgo del punto ciego se refiere a que por mucho que sepamos sobre sesgos y por mucho que estemos todo el día trabajando con los sesgos, hay una zona que no vamos a ver, hay un tipo de sesgos que no vamos a ver y son los nuestros, los propios. Podemos llegar a un momento en que detectamos muy bien los sesgos en los demás, pero nos va a costar muchísimo ver los nuestros. Realmente la mayoría de los nuestros no los vamos a poder ver. Yo creo que ese es un sesgo que nos lo tenemos que grabar a fuego, por lo menos la gente que trabajamos en esto, ¿no? Y luego, bueno, pues otros, el más clásico probablemente sea el sesgo de confirmación, según el cual, este sesgo lo que hace es que continuamente estamos tratando de confirmar lo que ya sabíamos o lo que ya creíamos, ¿no? Pues esto es el ejemplo de la persona que está haciendo una búsqueda de Internet, pero está buscando, tratando ya de confirmar algo. Pues no sé, pongo otra vez el ejemplo o de los antivacunas o cualquier, o de una idea política, me da igual, ¿no? Entonces tú ya haces la búsqueda encaminada en una dirección, tratando de confirmar eso que es lo que tú crees, la hipótesis que tú tienes, ¿no? Y fíjate que, por ejemplo, este sesgo de confirmación a día de hoy es tremendo porque encima está muy, muy, muy amplificado por por los algoritmos de Internet, ¿no? Los buscadores, las redes sociales y demás, que es que encima te dan lo que tú estás buscando porque saben de qué pie cojeas, ¿no? Es la burbuja informativa que llaman. Sí, exacto. Y entonces es un sesgo del cual se están aprovechando tremendamente
y del que es muy difícil salir, ¿no? Porque tienes que estar todo el día luchando contra los algoritmos, configurando tus sistemas para que no te elija el algoritmo lo que te muestra, sino que puedas elegirlo tú, etcétera, etcétera. O sea, es una especie de pelea continua, ¿no? Y mucha gente no está por la labor de hacer esa pelea, pero cuando sabes lo vulnerable que es tu mente a ese sesgo de confirmación y a muchos otros, pues tienes que procurar pelearte con los algoritmos todo lo que puedas. ¿Y qué otro sesgo pues has mencionado? ¿Del punto ciego, el de confirmación? ¿Hay así alguno otro que te gustaría destacar? Sí, yo creo que es muy importante también el de disponibilidad, que es este que hemos estado hasta un poco en la conversación todo el rato, lo has mencionado tú antes también, lo que está en las noticias, es o sea, lo que está disponible en memoria en este momento, lo que yo tengo activo en este momento, de alguna forma configura la forma en la que yo veo el mundo en este momento. Y las decisiones que tomo y mi comportamiento, ¿no? Y otro ejemplo muy clásico de este sesgo, muy, muy importante de este sesgo de disponibilidad, es lo que pasó en Estados Unidos, por ejemplo, después de los atentados del 11S, en que, claro, ¿qué pasó? Que la gente dejó de volar. Entonces, porque lo que está terriblemente activo en ese momento es que ha muerto una serie de gente en un avión y que ha sido además muy, muy, muy sangriento, etcétera, etcétera. Entonces está muy, muy, muy activo en memoria. ¿Qué ocurre? Que la gente deja de volar, pero, claro, lo que no puedes es dejar de viajar, porque tanto por negocios como por placer, pues la gente tiene que seguir viajando. En ese momento, por lo menos. Entonces, ¿qué pasó? Que se fue todo el mundo a la carretera. ¿Y qué pasó? Pues que murió muchísima más gente de lo habitual en accidentes de carretera. Entonces, son ejemplos, son sesgos que muchas veces no tienen grandes consecuencias, pero que hay situaciones que son graves en las que las consecuencias pueden ser muy graves. Y entonces, ¿existe alguna estrategia que pueda utilizarse para protegernos frente a ellos? Difícil. Pensar despacio. Pensar despacio. Casi pues, nada. Realmente en el día a día no lo podemos hacer, pero yo creo que hay situaciones en las que vemos que la situación es importante, es grave, en la que hay que pararse a pensar. Por ejemplo, a mí lo que está pasando ahora el COVID, me parece que mucha gente se está lanzando a hablar, a dar opiniones, a dar sin pensar. No, caray, es una situación muy especial, hay que pensar muy despacio todo, las decisiones, todo. Y entonces, antes de una decisión sobre algún asunto importante, ¿no? Para evitar distorsionar nuestro pensamiento, ¿qué preguntas deberíamos hacernos antes de decidir? Sí, bueno, yo me preguntaría, lo que pasa es que es difícil, ¿no? Pero, a ver, ¿qué probabilidades hay de que esté cometiendo alguno de estos errores comunes, ¿no? Lo que pasa es que, no sé, te pongo un ejemplo, ¿no? Una discusión, ¿no? Con un amigo. Pues es muy fácil una discusión de pareja o lo que sea, pues es muy fácil que el otro te diga, no, porque es que eso no es como tú lo dices, porque lo que pasó es esto otro. Entonces tendemos a calentarnos todos y decir, no, que lo que pasó es esto otro, que me acuerdo perfectamente. Entonces, bueno, si tú eres un poco consciente de todos estos problemas, de estos errores de tu propia mente, esto te lleva a decir, bueno, a ver, esta situación es importante, ¿es posible que el otro tenga razón? Pues sí, pues tengo que ser humilde y sí, es posible que yo esté equivocada y es posible que las cosas puedan verse de la forma que me está diciendo. Y no voy a tener seguridad, pero mira, vale, puedo estar equivocada, yo, tú también, vamos a tirar para adelante, vamos a ver cómo construimos el futuro, ¿no? Ese es un ejemplo, o yo qué sé, otros ejemplos en una decisión médica que puede haber también muchos sesgos. ¿Qué alternativas puede haber? Si tuviéramos más tiempo lo haríamos diferente. O si no estuviéramos en un grupo. Hay otro sesgo muy importante, mira, se me ha olvidado mencionarlo antes, el sesgo del grupo, el consenso del grupo. Muchas veces cuando estamos dentro de un grupo que piensa de una manera diferente, no es solo que no nos atrevamos a ser la nota discordante, sino que
el pensamiento del grupo nos lleva a decir, pues probablemente es como está diciendo mi grupo. Entonces, de manera más o menos inconsciente, tiendo a pensar como todo el grupo, ¿no? Entonces, ahí también te puedes dar cuenta de, cuidado, si estamos todo el grupo pensando exactamente igual, a ver si aquí nos estamos dejando llevar por este sesgo del grupo, ¿no? Entonces, igual lo que tienes que hacer es intentar escuchar a otros grupos que sepas tú que piensan diferente para poder salirte de esa especie de burbuja, de ese consenso del grupo, ¿no? Que puede ser, a lo mejor es una decisión importante en la que estás siendo víctima del consenso del grupo y te conviene empezar a escuchar a varios grupos para poder sacar tus propias conclusiones. Antes mencionábamos, ¿no?, que los ilusionistas, los magos, desde hace ya muchos años han estado explotando, si querés, hackeando, ¿no?, nuestro cerebro para engañar a nuestra percepción, para sesgar nuestros juicios. Pero yo creo que no son los únicos, ¿verdad? Que desde hace mucho tiempo ya han descubierto todo esto. Podríamos incluir, pues, a los publicistas, podríamos incluir a timadores de todas las épocas, los cibercriminales modernos. ¿Cómo explotan nuestros sesgos? Sí, la verdad es que, por ejemplo, los publicistas a día de hoy están haciendo un trabajo tremendo para explotar nuestros sesgos y realmente, fíjate, tú has dicho los cibercriminales, pero incluso las grandes tecnológicas están explotando nuestros sesgos en el día a día, en la forma, en las redes sociales, en todo. ¿Cómo lo explotan? Bueno, pues hacen uso, por ejemplo, todo el tema del perfilado de las personas, el saber cómo pensamos cada uno, saber cuáles son nuestros miedos, nuestras preferencias. Luego te mandan la publicidad ahí enfocada a lo que tú realmente... Ellos saben qué botón presionar en cada uno de nosotros, ¿no? Cuáles son los sesgos en los que cada uno de nosotros vamos a caer de manera más probable. Saben, yo qué sé, por poner un ejemplo, esto es una investigación que hicimos nosotros, pues saben que la gente de derechas y la gente de izquierdas también, cada tipo de persona, según seas de una tendencia o la otra, puedes llegar a interpretar los mismos datos de manera totalmente distinta, ¿no? Solo con que te digan que es de derechas o que es de izquierdas. El causante de lo que sea, de un problema o de un gran éxito. Entonces, solamente el hecho de conocer de nosotros tantas cosas, cómo pensamos, cómo respiramos, qué miedos tenemos, que les da un poder tremendo para poder precisamente presionar ese botón que son los sesgos que tenemos cada uno, ¿no? Y en publicidad se está utilizando muchísimo, y además están contratando las grandes tecnológicas no solo a los mejores ingenieros, sino también a los mejores psicólogos para poder aprovecharse de la gente, ¿no? En ciberseguridad también algo que se hace mucho es ofrecer a los usuarios cursos de concienciación en seguridad. De hecho, pues llevan impartiéndose en todo tipo de empresas y organizaciones durante la tira de años y a pesar de todo, los usuarios siguen haciendo clic en los enlaces que le llegan por correo. Entonces, Elena, tú que además eres estudiosa del aprendizaje, ¿no somos capaces de aprender nada? Ya, es que es muy difícil, no sé. Yo pienso que esos cursos de seguridad tienen que tener un efecto, claro, no sé hasta dónde está medido, yo no tengo datos, igual tú los tienes, hasta dónde tienen, supongo que sí tendrán efecto. No puede ser igual el que no tiene ni idea de seguridad, ni de riesgos, ni de cuáles son los peligros, no puede ser igual que el que sí lo conoce y está metido en ello. Digo yo, no sé. Nosotros, por ejemplo, hicimos un experimento de phishing en el que utilizábamos, bueno, ya sé que se pueden mirar montones de variables, ¿no? Nosotros nos fijamos en una que podía ayudar a la gente, pues en vez de, muchas veces en una página web falsa, puedes detectar, por ejemplo, un tipo de letra diferente, una imitación del tipo de letra que no es exactamente como la original, ¿no? Entonces, intentábamos llegar a que la gente fuera capaz de detectar esas diferencias que son como más sutiles, ¿no? Porque
porque muchas veces hay que fijarse en aspectos, hay algunos que son muy obvios para poder fijarte, que si el candadito, que si tal, ¿no? Pero hay otros que son más sutiles, por ejemplo, pues que la letra no está del todo bien imitada. Y bueno, a través de una sesión de aprendizaje sí conseguíamos que la gente fuera capaz de diferenciar los tipos de letras, saber cuál era el original y cuál era el falso. Sí conseguíamos una mejoría. Te hablo de ese ejemplo porque era un caso en el que nosotros lo mirábamos. Es únicamente una variable que estábamos mirando, pero era una variable muy sutil, entonces, y sí había mejoría. Entonces, en otras, supongo que aunque la gente de vez en cuando siga metiendo la pata, supongo que sí habrá muchas situaciones en las que sí tenéis datos de que se está aprendiendo, ¿no? Bueno, a ver, es que esto es un tema también muy complejo. Yo aquí, sobre todo, más que si un individuo aprende o no, yo me refería más casi como sociedad, como colectivo, ¿no? Que el phishing que mencionas sigue siendo hoy en día la vía de ataque más común, y al final no es más que un enlace que te llega por correo. Y es como algo que todos deberíamos haber aprendido. No hagas clic en un enlace que llega por correo. Y sin embargo, seguimos cayendo, ¿no? Porque, en fin, yo imagino que los ciberataques más extendidos, como este que hablamos del phishing, estarán apoyándose en la explotación de algunos sesgos, ¿no? Tú, no sé, ¿cuáles crees que son esos sesgos más frecuentes que apoyan estos ataques? Hombre, yo diría que probablemente uno de los más frecuentes es la familiaridad. Cuando tú pinchas casi siempre es porque te viene de un remitente conocido o que aparenta ser un remitente conocido, ¿no? Muchos de estos correos que nos llegan, no se nos ocurre, a mí si me llega un correo del banco no sé qué con el que no tengo cuenta, bueno, es que no tengo ni que pensar, ya sé que no es para mí, ¿no? Ya lo borro inmediatamente. Cuando me llega de un banco en el que tengo cuenta o de una compañía en la que tengo un seguro o qué tal, lo tengo que ver muy despacio. Y claro, cuando me equivoco, cuando no, nunca puedes pinchar el enlace. Pero, claro, si no has leído nada sobre el tema, yo tengo muchos amigos que nunca han leído nada sobre el tema, tú decías, no aprendemos nada con estos cursos. Bueno, yo pienso que sí, que como decíamos, ¿no? Que la gente que ha ido a estos cursos sí aprende. A lo mejor lo que habría que hacer es hacer campañas mucho más generales que lleguen a toda la población, aunque no vayas a esos cursos. O sea, hay nociones básicas que podrían ser campañas muchísimo más generales, y además es que yo creo que nos conviene porque estos ataques no solamente afectan a un nivel individual, yo creo que cada vez más nos están afectando como sociedad, o sea, se nos están metiendo virus mentales, o llámalo como quieras, a través de todos estos sistemas como sociedad y, por ejemplo, cada vez más desestabilización, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que nos convendría hacer muchas campañas para concienciar a la gente para que tener mucho más cuidado en todo esto. Pues sí, y ahora ya también pensando, ¿no? en estas campañas para todo el mundo y así, y para ir terminando la entrevista, Elena, ¿a ti qué es lo que más te preocupa en ciberseguridad como usuaria y ciudadana? No, a mí estas cosas sí que me preocupan mucho y hace tiempo que lo estoy también comentando en redes sociales. De hecho, pues estoy escribiendo ahora otro libro que va por ahí. Cómo a través de Internet se nos está controlando cada vez más, ¿no? Tú has dicho cómo los estados podrían controlarnos. Por supuesto que los estados podrían controlarnos, pero también las empresas. O sea, al final no sé por qué es muy malo que nos controle un estado, pero es correcto que nos controlen Google y Facebook, ¿no? Entonces, empresas privadas que nos están controlando, que nos conocen mejor que nosotros mismos, que saben lo que vamos a desear dentro de un rato, o sea, que se anticipan ya a lo que queremos. Yo creo que hay muchas cosas muy preocupantes en lo que se está haciendo. Luego, la interacción de la neurociencia con la informática, con la inteligencia artificial. El desarrollo también de una inteligencia artificial muy avanzada ya, me refiero sobre todo al aprendizaje artificial en un momento en el que todavía no nos hemos parado a pensar como sociedad hasta dónde queremos llegar, qué vamos a permitir.
etcétera, etcétera. Luego todos los sesgos que se están desarrollando en la inteligencia, en aprendizaje artificial. En fin, que yo creo que podemos estar hablando mucho tiempo de todo eso. No sé, hay muchísimas cosas que como psicóloga me preocupan, porque además todo el tema de las cajas negras, de los algoritmos y también de la mente humana que se están juntando. O sea, hay mucho tema ahí. Pues nada, ese es otro tema que igual dejaremos para otra futura entrevista, todo lo que supone los retos de privacidad, seguridad de la inteligencia artificial, el machine learning y bueno, cómo afectarán a nuestra relación con las empresas, el Estado y entre nosotros mismos. Ese tema para cuando termine el libro, que estoy ahora con ello. Pues fantástico, para cuando lo publiques y así para ayudar a presentarlo. Perfecto. Pues bueno, Elena, muchísimas gracias por este rato que has compartido con nosotros y todo lo que nos has contado sobre sesgos, psicología y todo lo demás. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, Gonzalo. Un placer. Y a ti que nos has estado escuchando también, muchas gracias por tu atención y te animamos a que sigas descubriendo nuevas pistas sobre cómo proteger tus activos más valiosos en nuestro podcast Eleven Paths Radio y en todos los recursos gratuitos de nuestra página web www.elevenpaths.com. Hasta el próximo episodio.